el imperito es aquel que nunca aprendió, por ejemplo, ¿no? Un legrado uterino, ¿no? Un legrado uterino realizado por un médico general, ¿no? Es una impericia, porque ese médico general nunca hizo la especialidad para ginecología, ¿no? Y digamos que perfora el útero haciendo ese legrado uterino, ¿no? Entonces, es una impericia porque nunca aprendió la técnica, ¿no? Y a pesar de eso, la realizó, ¿no? O a veces cuando eh, se olvidan de determinada técnica, ¿no? Cuando un colega o un médico digamos, se dedica a la parte administrativa durante muchos años y ha olvidado la técnica para poder realizar, por ejemplo, un legrado o una cesárea o una cirugía, ¿no? Es cuando se aprendió, se aplicó y luego se olvidó. Y de práctica es cuando solo se sabe la teoría, más no la práctica. Imprudencia, viene del latín in, privativo, sin prudencia, ¿no? Realización de un acto con ligereza, ¿no? Sin adoptar las precauciones necesarias, ¿no? Enfrentar un riesgo, peligro sin necesidad, ¿no? El sujeto obra precipitadamente sin prever las consecuencias en las que podría desembocar el obrar irreflexivo, ¿no? Se hace más de lo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, la sobremedicación, la sobredosificación, ¿no? Inobservancia de los reglamentos, ¿no? El no acatar o conducirse en apego a lo establecido por las normas o reglas de la legislación vigente. Eh, Inobservancia de los reglamentos, puede incurrirse en inobservancia de reglamentos durante el ejercicio profesional, independientemente de practicarse buenas o malas prácticas médicas, cuya presencia coloca al médico en una falta de índole administrativa y en otras en materia penal o civil, pero ciertamente cuando existe mala práctica suele concurrir dicha inobservancia, ¿no? Entonces, no nos ajustamos a los reglamentos durante el ejercicio de la profesión, no nos ajustamos a las guías o a los protocolos de manejo, ¿no? Entonces, eso nos puede colocar también al médico en una falta administrativa, pero también puede ser penal se puede catalogar también como inobservancia para poder realizar un determinado acto médico. Por ejemplo, no notificar al Ministerio Público de los casos presumiblemente vinculados a la comisión de hechos ilícitos, ¿no? Todos sabemos que dentro de los reglamentos, ¿no? Todos aquellos casos de pacientes eh, o pacientes que ingresan con diagnósticos eh, de lesiones, por ejemplo, por arma blanca o pacientes con un probable diagnóstico de aborto o pacientes con lesiones por arma blanca, por proyectil de arma de fuego, por intento de suicidio, o sea, todos aquellos hechos violentos, ¿no? Deben ser notificados al Ministerio Público, ¿no? Entonces es una inobservancia de los reglamentos el no hacerlo de ese modo, ¿no? No notificar, por ejemplo, a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades transmisibles, ¿no? Una enfermedad transmisible, por ejemplo, ¿cuál podría ser, no? El dengue, la tuberculosis, todas esas son enfermedades, pues, que deben ser obligatoriamente notificadas, ¿no? No elaborar el expediente clínico de conformidad con lo establecido a la legislación sanitaria, no recabar la carta de consentimiento informado. Ejemplo de semáforo, impericia, ¿no? Eh, no sé manejar, ¿no? Y a pesar de su manejo, ¿no? Imprudencia, exceso de velocidad, negligencia, manejé debido, ¿no? Inobservancia, no respeto el semáforo, ¿no? Son unos ejemplos entonces para poder entender esos conceptos. Causalidad. Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación causa-efecto, ¿no? El médico ha generado un daño o ha generado la muerte. Debe ser directa, próxima y principal de resultado. El médico no quiere la consecuencia dañosa, pero sí quiere obrar imprudentemente o con negligencia, ¿no? Porque tengan ustedes en cuenta, jóvenes, de que en ningún médico pues va a obrar, ¿no? Con dolo, ¿no? O en la mayoría de los casos no va a obrar con dolo, pero sí puede obrar de manera
imprudente, negligente o a veces con inobservancia. Ejemplos, ¿no? Realizar actos positivos o negativos que provoquen un daño, omisión o no planificación del tratamiento adecuado que priva al enfermo de su posibilidad de curación, falta de rapidez en una intervención quirúrgica o médica, por ejemplo, en una hemorragia o una infección, por ejemplo, no operar, ¿no? Por no haber hecho un depósito de garantía estipulada, ¿no? En el reglamento, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una falta de rapidez en una intervención, ¿no? No hay delito si el daño o la muerte se produce por culpa de la propia víctima o terceros, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente se niega a ser operado, no firma un retiro voluntario, por ejemplo, del hospital, en esas situaciones no hay culpa, ¿no? Del médico, ¿no? Entonces, donde se han adoptado todas las precauciones, no se puede reprochar penalmente negligencia, no obstante el resultado dañoso, ¿no? ¿Qué es la iatrogenia? Viene y el iatros médico, genos origen, ¿no? Médico curar, genos origen. Es el daño en el cuerpo o en la salud del paciente causado por el médico a través de sus acciones profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, psicoterapéuticos, ¿no? Y que este daño o resultado indeseado no le es imputable jurídicamente. Es decir, la iatrogenia es un resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño, sino que es producto de un hecho imprevisto, ¿no? O imprevisible, ¿no? Que escapa a la posibilidad del médico para haberlo podido evitar, ¿no? Evitar, ¿no? Entonces, la iatrogenia no es un hecho imputable, ¿no? Porque escapa a esa posibilidad de ser evitado por cualquier medio. Ejemplo, ¿no? Daño por un medicamento considerado inofensivo, ¿no? Un paciente, no sé, y del ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Un paciente que le hace un síndrome alérgico, pues, al ibuprofeno, que es un medicamento tan usado en nuestro medio, ¿no? Una úlcera duodenal aguda generada por la administración de dosis altas de corticoides, siendo el tratamiento indicado, ¿no? En aquellos pacientes, por ejemplo, con problemas reumatológicos, ¿no? Incompetencia cervical uterina en los casos de conización, ¿no? La conización es un procedimiento necesario para los casos de cáncer de cervix y una de las consecuencias es pues la incompetencia cervical, ¿no? Y la formación de queloides, que es algo que tampoco se puede prevenir porque eso es innato, ¿no? De la piel de cada uno de los pacientes. En algunos ámbitos de la responsabilidad médica, responsabilidad frente a los derechos del consumidor, en INDECOPI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual, ¿no? El decreto legislativo 716 habla de la ley de protección del consumidor, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestros consumidores? Son nuestros pacientes, ¿no? Los proveedores, que somos los médicos, estamos obligados a cumplir con las normas de seguridad y calidad en los servicios que ofrecemos, ¿no? Son responsables además de la idoneidad y la calidad de los servicios en los que corresponden, ¿no? La información adecuada y permanente es un derecho, lo dice la Ley General de Salud, la 26842, en su artículo 15, toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles información completa y continua sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos que se les prescriban y administran. Es una obligación en el artículo 26 de la misma Ley General de Salud, 26842, dice, ¿no? Solo los médicos pueden prescribir medicamentos, asimismo están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, las contraindicaciones, las reacciones adversas e interacciones de su administración puedan ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro, ¿no? La información adecuada y permanente es una obligación, ¿no? En la ley protección al consumidor, en el artículo 9 habla de las obligaciones de los proveedores, ¿no? Los proveedores somos los médicos, que en caso que por la naturaleza del producto o servicio el riesgo sea previsible, debe advertirse al consumidor de dicho riesgo. Habla también de la realización de los documentos, de las historias clínicas, ¿no? La Ley General de Salud,
en su artículo 29, que el acto médico debe ser sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. Es una obligación legal, sí, en la Ley General de Salud, en su artículo 4, establece que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo. Si correspondiera o estuviera impedida de hacerlo, se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es necesario para todos los pacientes y la negativa a recibir el tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico y al establecimiento de salud, ¿no? Y es un hecho que debe, y es una situación que debe quedar plasmada en un documento formal. Es un derecho, ¿no? El consentimiento informado. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a este. ¿Tiene derecho a retractarse? Sí. Por ello, el paciente o su representante legítimo pueden retractarse del consentimiento dado en cualquier momento. ¿Qué más nos dice la Ley General de Salud? Nos dice en su artículo 36 que los profesionales técnicos auxiliares del campo de la salud son responsables por los daños, perjuicios que ocasione al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades, ¿no? La imprudencia, falta de precaución y discreción, realizar un acto intrépido, riesgoso, injustificado; la impericia, la incapacidad profesional o técnica; y la negligencia, obrar con descuido o abandono. La misma Ley General de Salud, en su artículo 4, dice: la negativa a recibir tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y a la institución. El Código Civil establece en su artículo 1762 la responsabilidad por prestación de servicios profesionales o técnicos si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad. El prestador de servicio no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable, ¿no? Se ha calificado como una atenuación injustificada de la responsabilidad profesional. Sin embargo, en su sentido restrictivo se refiere a la falta de experiencia general y no individual del profesional. Muy bien. La legislación y el acto médico, ¿no? Antes, chicos, hablábamos de la medicina, ¿no? Bueno, cuando yo estudiaba, hace muchos años, ¿no? Se decía que la medicina se basaba en la práctica, ¿no? En el arte, se decía, ¿no? La ciencia, la medicina era un arte, ¿no? Un arte de creencias no corroboradas, ¿no? Con muchos sesgos muy limitados, ¿no? Y se creía pues que la persona con más experticia, con más años, los que llamábamos maestros, ¿no? Eran las personas, eran los médicos que tenían la razón en cuanto al acto médico, ¿no? Se veía la medicina como un arte en el cual la experiencia tenía un valor muy significativo, ¿no? Eh, Así se veía la medicina, ¿no? Como una práctica. Pero ahora la medicina, ¿no? Se basa en el método científico, en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia te dice que hay que investigar, ¿no? La ciencia te dice que para que algo sea cierto, esto debe ser demostrado a través del método científico, ¿no? De la investigación. Te habla del cookbook medicine, ¿no? Te habla de la literatura que debe ser eh, a, actualizada, y que los médicos debemos basarnos en esta literatura, que son la base, ¿no? De las guías, ¿no? Que forman el accionar de los médicos, ¿no? Que los médicos seguimos para poder realizar el acto médico, ¿no? Te hablan de condiciones de laboratorio, o sea que estos investigaciones o lo que nosotros consideramos como cierto, como verdad, deben ser condiciones que deben ser comprobadas dentro de los laboratorios para ser considerados ciencia, ¿no? A través del método científico, ¿no? De hecho, es uno de los requisitos del método científico, ¿no? Que debe ser corroborado, ¿no?
bajo las mismas circunstancias, no debe darnos el mismo resultado. En la actualidad la medicina se basa en esto, en la ciencia. ¿Cuáles son los niveles de evidencia? No todos son iguales, ¿no? Los niveles de evidencia de lo que consideramos como cierto, ¿no? ¿Cuál es el que está en el último peldaño, ¿no? La opinión de los expertos, ¿no? De los maestros, ¿no? Como se trabajaba antes, ¿no? O sea, los que más tenían expertise en un tema, bueno, eso era considerado como cierto, ¿no? Después, el consenso, ¿no? A través de paneles de expertos, ¿no? Luego, los estudios observacionales, ¿no? Donde no hay intervención del investigador. ¿Y qué es lo que actualmente es considerado como mayor rigor científico? Los ensayos controlados, ¿no? Aleatorios, ¿no? Donde se disminuyen los sesgos y los no aleatorios, ¿no? De hecho, los estudios sistemáticos son los que son considerados actualmente con mayor rigor científico, como mayor evidencia de lo que es cierto. ¿Qué dice la jurisprudencia respecto eh, eh, a lo que se denomina legislación médica? Dice, es pertinente apuntar que en la comunidad médica existen lineamientos de práctica clínica, sí, que establecen pautas para el diagnóstico, para el tratamiento de las patologías, conforme a las cuales el personal médico desarrolla su tarea. Estos lineamientos están diseñados, ¿no?, regularmente en base en la mejor información científica disponible para aplicar en la práctica clínica. En ese sentido, las guías de práctica clínica utilizan el enfoque de la medicina basada en evidencias, ¿no?, que consiste en la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales, ¿no? Ya, pero hay que tener cuidado con este concepto, ¿no? Miren, les pongo un ejemplo. Un menor de 5 años con leucemia, sus padres testigos de Jehová se oponían a las transfusiones, ¿no? Y tratamientos subsecuentes. ¿Cuál sería el escenario ideal aquí, no? Una decisión concreta, ¿no? Hay que seguir transfundiendo sangre, ¿no? Ese sería un escenario ideal, ¿no? Pero eso no es tan sencillo, pues, ¿no? Sino que hay que utilizar un criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio, ¿no? Estableciendo un criterio, ¿no? Esta corte entiende que el tratamiento médico idóneo para salvar esa vida es aquel que ya ha sido acreditado por la comunidad médica, ¿no?, como el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición letal. En esta medida se trata de una intervención médica que no representa una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué cuidados debemos tener acá? Bueno, acá hay una serie de situaciones, ¿no? Obligatoriedad para los médicos, ¿no? O sea, todos vamos a seguir estas guías en realidad debemos seguirlas a rajatablas, ¿no? No, pues no todos nuestros pacientes van a estar en lo que son los estándares, ¿no? Porque la medicina no es así, los pacientes son únicos, ¿no? No hay una lex artis para toda la complejidad de un acto médico, ¿no? Cada paciente tendrá pues su propia complejidad que debemos valorarla, debemos establecer un escenario y utilizar un criterio, ¿no? La fiabilidad de un criterio, la aplicación o a un caso concreto, ¿no? Entonces, no todo pues es estas guías, ¿no?, o estos protocolos de manejo para los pacientes estándares, ¿no? Es necesario que podamos utilizar un criterio, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, este término, cookbook medicine, se usa de forma peyorativa para describir una práctica médica rígidamente protocolizada en la que el profesional de la salud sigue guías, algoritmos estandarizados, como si fueran recetas de cocina, ¿no? Sin adaptarse a las decisiones, a las características particulares de cada paciente, ¿no? Desde el punto de vista del derecho médico, esto puede variar por varias razones, ¿no? Esto puede generar varios problemas, ¿no? Despersonalización de la atención médica, ¿no? Se pierde la individualización del tratamiento, ¿no? Lo que puede llevar a un incumplimiento de un deber y un cuidado. No todos los pacientes responden igual a los tratamientos y una medicina de receta puede no respetar esta variabilidad, ¿no? La responsabilidad profesional, seguir un protocolo sin un juicio, sin un criterio,
puede ser considerado una negligencia que puede perjudicar a un paciente, ¿no? El médico debe ejercer un criterio profesional, ¿no? No actuar como un robot, ¿no? Para todos los pacientes lo mismo, ¿no? La autonomía del paciente, ¿no? La decisión basada en la mejor evidencia científica disponible, pero también hay que considerar, ¿no? Las preferencias, las condiciones del paciente, el consentimiento del paciente, ¿no? ¿Dónde se encuentra la LEX? ¿Dónde se encuentra el conocimiento? Bueno, actualmente pues en publicaciones, ¿no? Científicas, a las que ustedes pues tienen ya una gran variedad de acceso, ¿no? Definitivamente las que están indexadas, ¿no? Tienen un mayor valor científico, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad médica? Entonces es la expresión que se refiere a la responsabilidad en general del médico en el ejercicio de su profesión, ¿no? Tan amplia que no solamente se refiere a lo civil, sino también a lo penal, ¿no? Hay responsabilidad ética, administrativa, civil, penal, ¿no? La responsabilidad frente a los derechos del consumidor, ya hemos hablado de esto, ¿no? De los proveedores, nosotros somos los proveedores que tenemos que respetar y ser responsables de los servicios que ofrecemos, ¿no? Trato cálido, dedicar el tiempo necesario, respetar el derecho a cada persona, la calificación del médico, la información adecuada y permanente, ¿no? Es un derecho, ¿no? Estar informado es un derecho, ¿no? Está en la ley general en la ley general de salud en la 26842, eso también hemos conversado, ya es una obligación, ¿no? Que el paciente esté informado, obligación también como proveedores, ¿no? La historia clínica debe ser veraz y suficiente, ¿no? Se debe consignar en la historia clínica los antecedentes de los pacientes, ¿no? Es una obligación que se sitúa solamente el consentimiento informado en una situación de emergencia extrema, ¿no? Es un derecho del paciente que esté informado, ¿no? Puede retractarse en algún momento, ya también hemos dicho, ¿no? La responsabilidad en la Ley General de Salud define, ¿no? A la negligencia, a la imprudencia y a la impericia, ¿no? La negativa de recibir un tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico y a la institución. Hay que indemnizar, sí, la indemnización es un resarcimiento o reparación patrimonial por el daño y perjuicio ocasionado y comprende las consecuencias que se deriven de la acción del daño, ¿no? Por eso hay que valorar el daño, ¿no? Pero toda consecuencia, ¿no? Todo daño debe ser resarcido, ¿no? Estas consecuencias se refieren al daño patrimonial como al daño de la persona y moral, ¿no? Responsabilidad civil contractual es la derivada de la inejecución de las obligaciones asumidas voluntariamente y responsabilidad civil extracontractual es la derivada del daño producto de una conducta carente de vínculo obligacional o contrato, ¿no? Y se basa en la noción de la culpa y la noción de riesgo creado. ¿Qué más nos dice el Código Civil en su artículo 1317? Considera dos supuestos de responsabilidad civil contractual, la inejecución de la obligación y el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso, ¿no? Queda sujeto a de la indemnización de los daños, ¿no? Y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su incumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencias inmediatas y directas de tal inejecución. O sea, hacer, ¿no? Algo de forma eh, inadecuada, ¿no? O no hacerlo, ¿no? Ambos. ¿Ya? ¿Qué más dice el Código Civil en su artículo 1318? Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta una obligación. En su artículo 1319, que incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Y en el artículo 1320 actúa con culpa leve quien omite aquellas diligencias ordinarias exigidas por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, el tiempo y del lugar. ¿Quiénes son inimputables? Quien actúa con diligencia requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por incumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
Habla también de los casos fortuitos, no son casos extraordinarios, imprevisibles, ¿no? Donde el médico no pudo prever que iba a ocurrir dicha situación. La nulidad de límites de responsabilidad, son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa, por ejemplo, el consentimiento informado y la cláusula de exoneración de responsabilidad, ¿ya? Pero esto con pinza, chicos, ¿ah? La indemnización por daños y prejuicios se resuelve en un proceso de conocimiento, ya que la complejidad de la pretensión hace necesaria una etapa probatoria acorde con el tema de responsabilidad. Es un juicio de dos instancias donde cabe el recurso de casación, ¿no? Y acá son muy importantes las pericias, ¿no? Lo que opina el Instituto de Medicina Legal. Muy bien, chicos, eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Las clases las estaré subiendo al aula virtual. Ya de la misma manera, chicos, ahí les voy a subir un video que quiero que ustedes observen, analicen y respondan unas preguntas. Nos van a hacer 4 o 5 preguntas que las pueden responder por grupos. Ya son ustedes 4 grupos, no lo pueden hacer por 4 grupos y lo cuelgan en el aula virtual. Ahí entonces voy a pasarles el video, voy a ver si lo puedo subir en el aula o por el peso, voy a ver de qué manera se los puedo pasar. Listo, chicos, buenas tardes. Está bien, doctora, muchísimas gracias. Doctora, una consulta. El examen entraría hasta esta clase, ¿verdad? Sí, correcto, esta es la última clase. Está bien, doctora. Muchísimas gracias.